Buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Brian Vega y en el día de hoy junto a mis compañeros Carlos Mancilla y Cian Cortés les vamos a presentar lo que son los vehículos eléctricos. En este trabajo vamos a conocer a profundidad en varios temas diferentes lo que son los motores eléctricos. Para iniciar este trabajo yo voy a hablar sobre la historia de los motores eléctricos, que el primer vehículo eléctrico fue el Data y este fue fabricado en el año 1834 y la comercialización de estos primeros vehículos fue en el año 1852, pero para esos años estos vehículos tenían el principal problema de que no utilizaban baterías recargables, y estas baterías recargables no llegarían hasta finales del siglo XIX, que fue gracias a los franceses Gaston Plant y Camille Faure, que fueron los primeros creadores de las baterías recargables. Y fue en el año 1861 que se comenzó a fabricar el primer motor de combustión interna más complejo que el motor eléctrico. Y fue en la década de 1890 que en Europa el fabricante austriaco Jacob Lohner estaba convencido que era el fin de los carruajes con caballos y realizó un viaje a Estados Unidos que junto a ingeniero llamado Ferdinand Porsche que comenzaron con la creación de un vehículo eléctrico, ya que muchos clientes no les gustaba el humo que generaban y el ruido también que generaban estos motores de combustión interna. Y fue que Ferdinand Porsche desveló que el primer coche que fabricaron ellos, el cual fue llamado Egerlohner P1, era capaz de alcanzar hasta 34 km por hora y recorrer hasta 79 km. Y aquí en la imagen se puede apreciar el vehículo. Pero el progreso de los automóviles no llegaría hasta que, gracias al récord de velocidad que logró realizar Camille Genazzi en su vehículo eléctrico llamado Jamais Content, el cual podemos ver aquí en la imagen superior, siendo el primer ser humano en superar los 100 km por hora. Y fue en el año 1900 que se comenzaron a fabricar 4.192 coches en Estados Unidos, siendo el 28% de ellos motores eléctricos. Y en 1908 Oliver Friedland abrió su primera tienda fabricando el Tesla Modelo S, el cual se puede ver aquí en la imagen inferior. Y para darse a conocer fue que decía que este vehículo podía llegar hasta las 100 millas por hora, pero como nadie lo creía, fue que el Oliver demostró que su vehículo podía llegar hasta 100 millas por hora, emprendiendo un viaje por la carretera, deteniéndose solamente una vez. Y fue que en esa época fue la hazaña más increíble realizada. Y los pedidos de este modelo Tesla S se realizaron en todo el país. Y también en ese año 1908 Ford presentó su modelo T, el cual era fabricado en serie. Y este modelo lo cambió todo, ya que se logró bajar el precio de venta de forma notable de cualquier producto que era vehicular. Y fue en la década de 1920 que los coches a gasolina fueron los más accesibles, superando por creces la autonomía de los motores eléctricos, ya que estos podían recargar su combustible en cualquier sitio y en poco tiempo. Y fue en el año 1996 que se comenzó con la fabricación del vehículo el EV1, que fue fabricado hasta el año 2003 y se crearon tan solo 1123 unidades, pero por General Motors y estos decidieron terminar el programa y muchos de estos coches fueron utilizados para reciclaje y solo 40 unidades fueron conservadas y cedidas a museos e instituciones. Pero técnicamente estos modelos no eran un fracaso, ya que este tipo de modelos mejoraban la aerodinámica del vehículo. Pero el principal problema era que este coche tenía el que era muy adelantado a su tiempo, ya que este podía llegar hasta 160 kilómetros por hora de autonomía, pero ya que tenía un elevado peso, tenía el problema de que tenía un comportamiento extraño a alta velocidad. Y el principio de funcionamiento de los motores eléctricos es que se encargan de transformar energías eléctricas en energías mecánicas y también lo pueden hacer de manera reversible.
transformando la energía mecánica en energía eléctrica por medio de corriente y por medio de interacciones magnéticas, perdón. Y en los motores de corriente alterna el principio es el mismo, ya que el conductor por el cual circula la corriente, ya al entrar en contacto con una corriente, se encuentra dentro de un campo magnético y este conductor tiende a desplazarse. Y aquí podemos ver las diferentes características de los motores eléctricos, teniendo aquí, como se puede ver en la primera parte, un peso y un tamaño mucho menor en comparación a los vehículos de combustión interna, y también podían llegar hasta no necesitar una refrigeración ni ventilación externa, ya que estos automóviles son autoventilados. Bueno, el siguiente tema a hablar es atracción o repulsión. Se manifiesta cuando se enfrentan las polaridades diferentes o iguales de un imán permanente. En los dos imanes enfrentados, sus polaridades S y N, que vienen siendo sur o norte, indistintamente se atraen a ser diferentes, mientras que las polaridades S y S, que vienen siendo sur y sur, o N y N, que vienen siendo norte y norte, de los otros imanes enfrentados, se repelen al ser iguales. Y la pregunta es, ¿y cómo funciona? El conductor tiene como funcionar como un electroimán debido a la corriente eléctrica, que circula por el mismo adquiriendo de esta manera propiedades magnéticas, que provocan debido a la interacción con los polos ubicados en el estator. El movimiento circula que se observa en el rotor del motor. También quiero recalcar que partiendo del hecho cuando pasa la corriente eléctrica por un conductor, se produce un campo magnético. Además, si lo ponemos dentro de la acción de un campo magnético potente, el producto de la interacción de ambos campos magnéticos hace que el conductor tienda a desplazarse, produciendo así la energía mecánica. Ahora voy a hablar sobre la ley de la fuerza de Lorentz. Cuando la corriente eléctrica circula o fluye por un cable conductor, se crea un campo magnético a su alrededor, cuyas líneas de fuerza aparecen siguiendo con el mismo sentido de la aguja de un reloj, o en sentido contrario, según sea la polaridad de la fuente de la fuerza electromotriz que tenga conectada suministrando la corriente eléctrica, para determinar en cada caso en qué sentido se crean estas líneas de fuerza que se emplea en la regla de la mano derecha. Y ahora, ¿qué es la regla de la mano derecha? Es una regla que para orientar en el espacio un producto vectorial o en sentido de giro. Nos dice que si estiramos la mano derecha con el pulgar hacia arriba, el resto de los dedos estarán en forma de puño, y el dedo índice nos indicará que la dirección y el sentido de la corriente eléctrica, mientras que el resto de los dedos nos muestra el sentido del campo magnético. Ahora voy a hablar sobre las partes más importantes de un motor eléctrico. Bueno, una de las partes importantes es el rotor, o más conocido como la parte giratoria del motor. Se compone de una estructura metálica. El rotor consta de imanes permanentes que crean un flujo constante sin necesidad de bobinado o escobillas. El otro es el estator, que se compone de tres bobinados conectados en una forma de estrella. Y también, para que se produzca el movimiento, el estator debe energizarse mediante un accionamiento de velocidad variable capaz de modificar la magnitud y la polaridad de la corriente de cada bobina, tarea que está a cargo el inversor. La eficiencia de los motores eléctricos. Un coche eléctrico es mucho más eficiente que uno tradicional. Su eficiencia ronda el 90%, cuando en un automóvil tradicional se queda en un 30%, y los diésel rozan los 40%. Es decir, un vehículo eléctrico necesita menos energía para realizar el mismo esfuerzo, por lo que en definitiva consume menos. Traducido en euro, podríamos decir que un coche eléctrico gasta tan solo 1 euro cada 100 kilómetros, mientras que uno tradicional ronda los 7 euros cada 100 kilómetros. Imagínate lo que podríamos ahorrarnos en gasolina con un coche eléctrico.
Ventaja de los motores eléctricos. No produce contaminación atmosférica. Un coche eléctrico no contamina porque no necesita combustible. Estos vehículos funcionan gracias a la conversión de la electricidad en energía, un punto muy favorable teniendo en cuenta los grandes problemas de contaminación que tenemos hoy en día. No produce contaminación acústica. Un coche también produce contaminación acústica, pero al ser eléctrico no produce tanto ruido. En un vehículo eléctrico podremos conversar sin necesidad de levantar la voz o escuchar música a un tono normal. El ahorro en mantenimiento. El gasto que en el mantenimiento del motor nos produce un vehículo diésel o gasolina es bastante alto. Sin embargo, en un coche eléctrico este gasto no los ahorramos y nuestro bolsillo lo agradece bastante. La razón de este ahorro está en el motor del coche eléctrico, ya que es muy compacto y mucho más fiable que los tradicionales. Ahorro en espacio. Al no tener caja de marchas y ser el motor tan compacto y pequeño, el espacio que tendremos en un coche eléctrico será mucho mayor que uno tradicional. La mayor eficiencia. Un coche eléctrico es mucho más eficiente que uno tradicional, como lo habíamos dicho anteriormente. Su eficiencia ronda el 90% cuando un automóvil se queda con un 30%. Desventaja de los motores eléctricos. Menor autonomía. La autonomía del coche eléctrico es el principal inconveniente a la hora de adquirir uno. Si queremos viajar, este coche eléctrico no puede viajar más de 200 kilómetros. Más de 200 kilómetros. ¿Dónde cargamos la batería de un coche eléctrico? Otro de los mayores inconvenientes que tiene un coche eléctrico es el lugar de carga. Para empezar, antes de adquirir un vehículo eléctrico, debemos tener en cuenta que necesitamos un garage, además de la instalación necesaria para la toma de corriente y poder cargar la batería del coche. Algunas marcas como Renault te regalan el punto de carga y la instalación al comprar un coche eléctrico. Precios elevados. El precio de un coche eléctrico es bastante superior a la de uno tradicional. La razón del alto coste son las baterías. Y por último, pocos talleres especializados. Aunque no es frecuente que este tipo de vehículos se estropeen, pero también se pueden hacerlo, y es difícil encontrar un taller cercano que pueda arreglar nuestro coche eléctrico. Además, si necesitamos cambiar alguna pieza, nos saldrá más caro más caro que si de un coche tradicional se trata. Por último, para finalizar, en este trabajo podemos apreciar la historia de los vehículos eléctricos, sus funcionamientos, su principio de funcionamiento, la característica del motor eléctrico, la tracción o repulsión, la ley de la fuerza de Lorentz, la eficiencia de los motores eléctricos y por último, ventajas y desventajas del motor. Estos motores son muy eficientes y ojalá se siga sumando más marcas de automóviles para crear vehículos eléctricos. Espero que les haya gustado nuestra presentación y muchas gracias.